Bueno, os vamos a enseñar un esquemita. A ver, José Luis, cuéntanos qué Sí, es esto. esto es lo que diferencia el funcionamiento, la estructura de una locomotora normal, como esa que hemos visto, que estaba hecha con las piezas Märklin para reproducir la locomotora alemana, que son locomotoras estándar. Las ruedas están en lo que se llama un bastidor, están alineadas con los ejes atravesando. Entonces, para coger una curva lo tienen complicado, porque como las ruedas están inscritas en este bastidor, no pueden girar. Descarrila, vamos. Claro, descarrila. Se soluciona dándole un pequeño juego a cada eje para que se pueda ir adaptando, pero tiene que ser con radios de curvatura de las vías muy grandes para que ese juego sea mínimo. Entonces, si tú haces Claro, lo que quieres decir, lo ha dicho al revés, es que no tolera una curva muy fuerte. no tolera una curva Eso. muy fuerte. Entonces, en instalaciones de montaña, forestales, Inviable. de instalaciones Con mucha pendiente, claro. con mucha pendiente, que eran incluso vías que hacían se desarrolló fundamentalmente en Estados Unidos. Hubo un ingeniero que se llama Say, que lo que hizo fue desarrollar un sistema en el cual la locomotora de vapor tenía módulos. Se llaman dos carretones, dos bujíes, como la tiene una locomotora eléctrica. Sí, módulos separados, en vez de uno fijo. Pueden girar, pero el problema es cómo llevar el vapor a las ruedas estas para hacer que se muevan, porque si no, la tracción no... Claro, la distancia va variando, ya una cosa fija no puede ser. Eso es, y eso es lo que se resuelve con el esquema 6 de locomotora de vapor, que son fundamentalmente para esas explotaciones forestales, mineras, etcétera, que tenían una radiocurvatura muy cerrados y no permitían... Y no valían los tradicionales. Exactamente. Y entonces estas locomotoras 6, antes de que hubiera locomotoras diésel y tal y cual, se impusieron en esas explotaciones forestales, mineras y tal, en un gran número, sobre todo en Estados Unidos y países de su área de influencia. Vamos a ver una. En esta ocasión, la protagonista indiscutible es la locomotora Say, un modelo legendario en la historia del ferrocarril. Esta locomotora fue diseñada originalmente en 1873 por Ephraim Say, con un solo buggy matriz y transmisión por cadena hasta los modelos más avanzados. Bueno, explícanos esto. Sí, pues esta es una típica locomotora 6. Entonces, en vez de tener los cilindros que tenía la otra que vimos que movía las bielas para empujar a las ruedas, este tiene los cilindros en un lateral. Y entonces mueve un cigüeñal, como si fuera un coche, mueve un cigüeñal situado a esta altura, que mediante unos árboles cardan, como los que mueven en las ruedas traseras de un camión, iban a los dos bujíes para transmitirles la potencia, pero estos podían, con las juntas cardan que permiten los giros parciales pequeños, que se pudieran mover para adaptarse a la curvatura. A la vía. Entonces, hay muchos modelos SAI, pero yo vi esta y al verla me entró el gusanillo de reproducirla con piezas mecano, porque tiene una complicación mecánica tan grande que es un reto para hacerlo con ruedas dentadas, con ejes, en fin, con lo que ofrece la panoplia de piezas mecano. Y entonces aquí no fui a un plano que ofreciera nadie, sino que yo cogiendo esta foto y el conjunto de piezas que me quedaban todavía dispuestas después de haber hecho la otra, hice unas cuentas, hice un plano y dije, pues no, tengo que comprar tales piezas que no tengo, etcétera, y abordar la construcción de la locomotora. Y entonces esta fue. Bueno, yo también explico para la gente joven que esto del mecano, que ahora ni sabéis lo que es, en su día era, vamos, me río de los Legos. Claro, entonces no había Legos, ¿sabes? En su día era el juego que todos los niños que tenían así un poco de aficiones manuales esperaban como agua de mayo, porque era muy caro, en fin, no era corriente tenerlo, y sobre todo los números grandes, porque un mecano número 10 es que era un universo, el número 2 pues era para hacer modelitos pequeños. Para hacer esto, por ejemplo, pues se requieren ya piezas más específicas. Vamos a ver cómo está hecho. Bueno, aunque el cambio que nos enseñaste antes de las vías para superar el problema de mucha curvatura, mecánicamente funciona como la otra, ¿no? Bueno, básicamente sí, hay una caldera que eleva la presión del vapor, y ese vapor va, en vez de ir a unos cilindros que antes estaban aquí, ahora van a estos cilindros laterales y empujan y tiran exactamente igual que lo que son los pedales de una bicicleta, que es el mecanismo básico de una locomotora de vapor. ¿A eso le podemos ver en funcionamiento también? Hombre, perfectamente, claro. Hace más ruido que la otra, ¿eh? Porque... A ver si funciona, ¿eh? ¡Uy, guau! A la primera, tío. Sí, aquí se ve como estos son los pistones
haciendo mover a este cigüeñal que transmiten la potencia mediante estos árboles con juntas cardan a estas ruedas dentadas que la cambian de dirección para mover las ruedas. Y los mojillos estos pueden girar, o sea, se adaptan a la curvatura de la... Claro, esto es un juego digamos, de ruedas, se llama ruedas en el tren también. Sí, se llama ruedas. Y el siguiente está ahí atrás. Pero efectivamente no están unidos, están separados. Cada uno tiene dos ruedas, exactamente es como el... ¿Y la transmisión que hace? Por un tubo central. Desde el cigüeñal central se transmite por dos árboles como si fuera un camión. Pero cuando hay mucha curva y cambia la distancia entre unas ruedas y otras, ¿cómo lo solventa? Con las juntas homocinéticas que se llaman, que hay aquí, que son en esencia... Pero no es flexible, eso no puede hacer eso. Sí, pero los coches lo tienen la transmisión delantera, del motor de un coche a las ruedas de delante, que también giran, tienen juntas parecidas a estas, que permiten los giros parciales. Muy bien. Hace mucho ruido, ¿eh? Es el motor que está aquí que hace un ruido estupendo. Esta la tuve que diseñar yo partiendo de nada, o sea, contando con las piezas mecano que el catálogo ofrece. Y cuatro fotos, ¿no? La primera que me has enseñado. Bueno, y la foto de aquella. Podía haber hecho otra porque hay varios modelos. Oye, tú que eres pintor, de esta de aquí podías haber hecho un cuadro también, es súper chula. Un cuadro, prefería hacer un modelo mecano que me llamaba más la atención. Bueno, pues José Luis, joven, esta no has salido casi, no ha salido tu cara. Bueno, pues sí. Tienes que meterte para adentro, que hay mucho contraluz. Y ahí vemos que sigues. Podría venir aquí para hacer uno de dentro para hacer todo el puesto de conducción, etc. Venga, enséñanoslo. Pues venga, ven aquí, pero tienes que venir. Voy para allá. A ver, ¿nos enseñas la cabina de conducción? Sí, bueno, esta me la inventé más o menos, vi fotos de locomotoras parecidas que tenían este mecanismo SAI, porque tiene alguna peculiaridad en la cabina de conducción y quise hacer algo que más o menos llenara el hueco, para que no quedara ahí un vacío extraño, ¿no? Y entonces pues lo hice más o menos conjugando piezas mecano. Esta no tiene nada de lo del Merkley Metal que hablamos otro día. Esto es mecano puro y duro, con piezas compradas en Inglaterra. Ya pues este modelo tiene a lo mejor 10 años. Ya había, sí, ves que está oxidado por allí. Ya había eBay y tal. Y en Inglaterra hay un gran mercado de piezas de segunda mano de mecano. Cuesta más luego los gastos de envío que la pieza, pero bueno, tienes que ver cuáles quieres y vas a un catálogo del que te lo ofrece, las señalas y te lo mandan a España. Y con eso, pues rellené más o menos lo que me faltaba para dar un sentido más realista al modelo. Oye, por cierto, está de madera, esta no es de carbón. Esta de madera, porque... ¿Sabes? Es como la de los hermanos más. Sí, exactamente. Más madera está en la guerra. Sí, ya he dicho antes que estas locomotoras donde fundamentalmente se utilizaban eran explotaciones forestales en Estados Unidos tan gigantescas que iban a un bosque a tirar medio bosque y hacían un ferrocarril provisional durante... Y con los bosques que tiraban tenían el combustible. Claro, y eran locomotoras todas eran todas de quemar madera, vaya. Y además veo que, como en la película de los hermanos Marx, está al lado del maquinista, o sea, el mismo maquinista el que echaba la madera. Sí, estas muchas veces tenían nada más que un solo manejador, no había como las locomotoras grandes que estaba... Luego tenía mano. Que estaba el fogonero y el maquinista, aquí era uno todo el que bajaba, incluso él se ponía a cortar pinos si hacía falta, o sea, ¿no? Vamos a ver un poco los bujíes ahora, que es la parte complicada. ¿Por dónde? Por ahí abajo. Esto. Aquí abajo. Estos son los carretones, los bujíes, en los que se ve como... ¿Tiene algo que ver con bujía? No. No. Solo la palabra. Bujía es una palabra que francesa adaptada al español ferroviario. Se llaman carretones también. Vale. Y los tienen las locomotoras eléctricas de ahora. Son las cajas que tienen las ruedas. Entonces aquí se ve como el eje principal de la potencia llega a unos engranajes cónicos que transmiten el movimiento a las ruedas de cada uno de los carretones.